Buenos días amigos, quien le habla, un servidor, Néstor Veronelli, desde Italia. Y bueno, quería compartir esta inquietud que nos ha motivado a este programa que hemos llamado Kol HaTorah, o sea, la voz de la Torá. ¿Por qué hablamos de la Torá? Porque lamentablemente en el mundo cristiano se conoce muy poco, se habla muy poco del contexto hebreo de Yeshua. En Occidente se lo conoce como Jesús, aquí en Italia se le dice Jesús, pero en realidad nombres propios no deberían traducirse. Así es un principio gramatical muy claro. Entonces partimos de la base de que ya su nombre nos dice mucho, porque la palabra Yeshua significa el Eterno salva. No así Jesús o Jesús, que son transliteraciones o han intentado de transliterarlo, pero en realidad no tiene ningún significado. Partamos de la base que la palabra Jesús, si alguien estudia un poco de gramática, sabrá que la J no existía hasta el año 1500. O sea, la palabra Jesús, como la conocemos hoy, hasta el año 1500 no existía. Importante saber esto también para ver que los nombres propios no se traducen y que cuando traducimos un nombre posiblemente cometemos el error de también equivocarnos del contexto. Yo me llamo Néstor, seré llamado Néstor aquí en Italia, en Argentina, en Japón, a donde vaya. Mi nombre es Néstor y mi nombre no se traduce. Esto es importante de saber. Otro de los temas más importantes de esta conversación que vamos a tener con ustedes, amados, es saber que el Eterno ha permitido que yo tenga con ustedes esta conferencia para empezar a interpretar y reinterpretar a este Yeshua histórico, al verdadero Yeshua que vivió hace 2000 años en medio de nosotros. Caminó por el pueblo de Israel, nunca quiso ni pensó en abolir la Torá. Mateo 5 dice: no penséis por un instante que yo he venido a abolir la Torá y los profetas. O sea, una cosa muy común que se escucha decir por ahí que vino a abolir la ley. No, ese es un tema para otro programa. Una cosa son los comandamientos para los gentiles y otra para los judíos, pero de ahí a abolir la Torá es otro tema. Si él hubiese querido abolir la Torá, evidentemente no es el Mesías, porque el Mesías debe cumplir con todos los preceptos, los 613 misbot, o sea, mandamientos. Entonces partimos de la base de que se ha perdido mucho del original desde que se divorció el mundo cristiano del judaísmo de entonces. Recordemos que en el judaísmo de entonces había diversas sectas en esa época, es como decir diversos grupos, así como hoy existen hermanos libres, pentecostales y bautistas. Dentro de los grupos del judaísmo había quienes creían que Yeshua era el Mesías y había quienes creían que era el rabino Akiva, el Mesías. Y esto no los dividía, sino que creían en un mismo Dios con la diferencia de opción de quién era el Mesías. Entonces aquí partimos de la base de la gran confusión que hay en el mundo cristiano de pensar de que Jesucristo, Yeshua el Mesías, vino a abolir la Torá y la iglesia vino a reemplazar a Israel. Cosa más alejada de la verdad, eso se le llama doctrina de reemplazo. Lamentablemente, este tema ha producido que por muchos años el pueblo de Israel sufriera persecución por el tema de llamarlo el pueblo deicida que ha matado a Jesús. En realidad, si vamos a la historia, tanto el Imperio Romano como los judíos y la religión de entonces mandaron a crucificar a Yeshua. O sea que si vamos a medir con la misma vara y vamos a poner en pesa, todos fuimos culpables de esa crucifixión. De lo cual el Señor en su misericordia, en la ceguera de nuestros antepasados, sean romanos, sean gentiles o sean judíos, el Señor nos abre una puerta de salvación por medio de Yeshua. Es interesante saber que Jesús no tiene ninguna traducción, o sea, no tiene si uno busca el significado, no hay un significado, le podemos dar un significado. O Jesús en italiano no tiene un significado. Trataron de transliterar el nombre de Yeshua. Shua significa salvación, Ye viene de Ya, del Eterno, del nombre sagrado del Eterno. Por eso Yeshua significa el Señor salva o el Eterno salva. Entonces partimos de la base que perdemos mucho del contexto
al alejarnos de las raíces hebreas. Por eso esta idea de compartir pasajes de la Torá con cada uno de vosotros, porque es importante conocer el contexto, la época y todo aquello maravilloso que se vivió. También es importante saber que muchas veces nos perdemos libros muy importantes. Por ejemplo, la iglesia de Etiopía es una de las iglesias que tiene la Biblia más completa, porque tiene los libros deuterocanónicos y además tiene el libro de Enoc. Y usted me dirá, hermano querido, pero ¿cómo si nuestra Biblia no figuran? Sí, lamentablemente los hombres lo han descartado, pero Baruch Hashem, bendito sea Dios, tuve la oportunidad de estudiar con el director del libro del mausoleo en Jerusalén, allí donde se encuentran los manuscritos originales que se encontraron en las cuevas del Qumran, y vemos que en esa época, obviamente no eran libros como lo tenemos hoy, habían rollos. Entre los rollos que se encontraron estaban los que más se encuentran en buenas condiciones, Jeremías, Isaías, y obviamente muchos de los deuterocanónicos, y también el libro y parte del libro de Enoc. Y no solo eso, sino tenemos como testimonio en la Escritura que, por ejemplo, los apóstoles citan al libro de Enoc, así como profetizó Enoc. Así que podemos ver de que si nos sumergimos en el contexto hebreo, arameo, de Medio Oriente de esa época, podemos tener una visión más clara del mensaje de Yeshua. Vemos que en alguna oportunidad el Señor dice, vine solamente las ovejas perdidas de Israel. Y es algo muy interesante ver, porque la palabra gentil significa goy. Goy tiene dos acepciones, como de las naciones, y también en forma despectiva significa perro o cane. Sin embargo, vemos un pasaje muy importante en las Escrituras de una mujer cesana que no era judía, y el Señor le dijo, ¿por qué no te es lícito prender la bendición de los hijos? O sea, se refería, no te es lícito porque tú no eres judía. Y esta mujer le dice, Señor, mis perros comen las migas que se caen de la mesa. Y el Señor dice, oh, grande es tu fe, y ya sabemos la historia. El Señor hace un milagro en esta mujer. ¿Qué quiere decir esto? Que en el primer objetivo del Señor fue predicar a las ovejas perdidas de Israel, no era a los gentiles. Nosotros hemos sido injertados como olivos injertados. ¿Y dónde entramos nosotros? Bueno, el Señor levantó, por eso dice, habrá otras ovejas y habrá un pastor. El Señor levantó a un hombre de Dios llamado Shaul Pablo. Él cumplió el ministerio de los gentiles y no eligió a Pedro o a otros de los apóstoles que caminaron con él, que eran pescadores, que no eran hombres de grandes letras, pero sí hombres muy humildes que recibieron bien el mensaje, sino que eligió llamativamente a un rabino. ¿Por qué? Porque el rabino tiene bien claro la distinción entre un gentil y un israelita, un hebreo y un gentil. Un rabino no está obligado a, podríamos llamarle, evangelizar o convertir a los gentiles. Sí está obligado a decirles que guarden las 7 leyes básicas de Noaj, o sea, los principios a las naciones. De ahí, si usted es un estudioso de la Biblia, puede encontrar en el capítulo 15 del libro de Hechos de los Apóstoles cuáles son los primeros pasos para ingresar a la Keilah, a la asamblea, al grupo de hermanos en la fe, que en su mayoría eran hebreos y eran prosélitos muchos de ellos. Cuando había algún gentil eran prosélitos, alguien que se acercaba al judaísmo. Entonces tenemos como primer paso importante que nosotros no debemos jamás pensar que Dios vino a reemplazar a Israel, sino que somos un olivo injertado. Si llegamos a pensar por un instante que vinimos a reemplazar a Israel, es como un hijo adoptivo que piensa que vamos a reemplazar al hijo verdadero, por más desobediente que sea, y que un padre se olvide de su hijo genuino y venga un adoptivo y diga, no, ahora al otro lo abandono porque no me hace caso. Sabemos que los padres, aquellos que somos padres, tenemos hijos que a veces son obedientes, a veces son desobedientes, pero el amor para ellos es incondicional para nuestros hijos. De la misma manera el Señor dice, los dones y los llamamientos de Dios son
irrefutables. ¿Qué quiere decir? Que Dios no cambia. El hombre puede cambiar, pero Dios no cambia. Entonces tengamos presente esto. Jesús no vino a fundar ninguna nueva religión, sino que Yeshua vino a dar la verdadera interpretación de la Torá. Quiero que escuchen bien esto. Él no vino a fundar una nueva religión, en ninguna parte lo dice, y él vino a dar la verdadera interpretación de la Torá. A tal punto, lo que se llama Keilah, en hebreo es asamblea o sinagoga en griego, eran donde se reunían los apóstoles. En Pentecostés, que en realidad es la fiesta de Shavuot, que es la fiesta de la Torá, cuando se recibe el libro de la Torá, es cuando reciben el Espíritu Santo y ellos dan una mejor interpretación a la Torá. Cosas que en el cristianismo lamentablemente se pierden por no conocer el contexto. Por eso es importante, amigos queridos, de este estudio de la Torá, de este estudio que quiero compartir con ustedes y que podamos sumergirnos en este mundo hebreo y también gentil, donde también hay un pastor para los gentiles, el cual levantó el Señor, que es Shaul Pablo. Shaul tuvo muchos problemas por este tema, pero como él era un rabino, él conocía bien las diferencias entre una cosa y otra. Jamás dijo que la ley se abolió, sino por el contrario. Él dice que la ley es buena, pero obviamente sabe bien que como judío él debe de guardar ciertas mitzvot, ciertos mandamientos, pero que el gentil no está obligado, que es una cosa muy diferente a decir que la ley se abolió o la Torá se abolió. La palabra Torá, recordemos que significa instrucción. Por eso David en el Salmo 119 es el salmo más largo donde él se deleita en la Torá y habla de que tu Torá es más dulce que la miel y es lumbrera mis caminos. Por eso, hermanos queridos, siento desde aquí poder empezar a compartir con ustedes parte de la voz de la Torá, Kol HaTorah, que es todo lo que es la Escritura. Y además otra cosa, vemos en el libro de Génesis capítulo 1, que en el principio el Señor separó la luz de las tinieblas y todavía no estaba el sol. ¿De qué luz estaba hablando? En el mundo judío se lo conoce como la luz del Mesías. Es importante saber esto. En el principio separó el Señor la luz de las tinieblas y la luz fue creada o fue manifestada, mejor dicho, al principio, antes que el sol. O sea que no estamos hablando de una luz solar, sino que estamos hablando de algo muy espiritual. Los rabinos suelen relacionar esto con la luz del Mesías, que era con el Eterno desde el principio. Bueno, sin irnos para el Génesis, al principio sigamos con el contexto hebreo. Yeshua al octavo día fue circuncidado como buen hebreo, guardaba Shabbat, como podemos ver, y también se fue y se mostró a las ovejas perdidas de Israel para rescatar a su pueblo. Lloró por Jerusalén, oró por Israel y oró por su pueblo. Después vemos que los apóstoles también iban en sinagoga. Si bien el grupo religioso, podríamos decir, corrupto, como lo reconoce el judaísmo hoy en día, que la destrucción del templo, una de las tantas cosas fue por una corrupción religiosa que había en ese momento, ese grupo religioso no representaba a la gran cantidad de judíos que sí habían aceptado a Yeshua como el Mesías. O sea, debemos estar muy atentos con la soberbia de los gentiles, así nos dice las Escrituras. No sea cosa que nosotros que somos injertados seamos desinjertados, por una manera de decir, sino por el contrario, tengamos con temor y temblor, acerquémonos que por la gracia de nuestro Señor Yeshua, el Mesías, y por la negación, por un momento, del pueblo de Israel, podemos entrar al olivo genuino. Porque por un momento, dice la Escritura, Israel será cegado y gracias a esa ceguera podemos entrar nosotros. Pero al final las Escrituras nos dice que todo Israel será salvo. Entonces no existe doctrina de reemplazo, la iglesia no reemplaza a Israel. Y una cosa mucho más clara es cuando Yeshua dice que si no superamos, escucha bien, si no superamos la justicia de los fariseos y saduceos, no entraremos al reino de los cielos. Y esto nos hace pensar muy seriamente antes de levantar nuestro dedo acusador
a aquellos que todavía no conocen al Mesías y principalmente si son del pueblo de Israel. Una de las características de un sadik, la palabra sadik en hebreo significa justo, era hacer ofrendas, hacer dádivas, y muchos en el pueblo de Israel que siempre se caracterizó por su prosperidad, por la promesa de Dios a Abraham y a Jacob. Esto se debe de que una de las misbot más importantes que tiene el pueblo de Israel es hacer ofrenda y ayudar a su prójimo. Evidentemente se perdieron una parte porque en la medida que van conociendo a Yeshua, como está sucediendo ahora, que muchos lo están empezando a reconocer como Mesías, Yeshua prolongó este amor a prójimo. No es que estaba diciendo algo nuevo, estaba escrito en el libro de Deuteronomio, en la Torá, ama a tu prójimo como a ti mismo. Lo que pasa que en aquel entonces la interpretación era que el prójimo era solamente el otro hebreo. Y Yeshua lo porta a una elevación más grande, pone al samaritano, pone al gentil como ejemplo, entonces el amor al prójimo es a toda persona, inclusive a tu enemigo. Entonces es importante que veamos este contexto. Vamos a compartir la Torá, vamos a estar un tiempo, si Dios lo permite, si Hashem lo permite, leyendo pasajes de la Torá y viendo la revelación, la voz de la Torá con una óptica hebrea, donde le vamos a sacar más el jugo y será mucho más interesante que escuchar todos los días que Jesús te ama, que Jesús te perdona, pero que todas estas cosas están condicionadas al Kol HaTorah, a la voz de la Torá. Todas estas cosas están condicionadas a la voz de la Torá. Otra cosa muy interesante, muchas veces me encuentro en lugares donde dice, pastor, hermano, óreme, ore por esto, ore por el otro, y obviamente que debemos de orar. Pero el objetivo del Mesías era la revelación de la Torá a su pueblo. Y el que quiera seguirle, tome su cruz y le siga, porque la enfermedad, así como viene, se va, así como Lázaro resucitó después, volvió a morir, pero el Señor nos habló claramente que lo que hay que temer es el que mata el cuerpo y el alma, y si el alma no es salva, de nada sirve que yo me sane de un dolor de pierna o de esto o del otro, sino que mi alma tenga sed de Hashem, tenga sed de Dios y guarde sus mandamientos. Como dice Yohanan, el apóstol Juan, el que me ama guarda mis mandamientos. Lo dice en el libro de Apocalipsis también. Dice, ¿quiénes son estos señores? Había una gran multitud que alababa al Señor y estaba allí en el último tiempo, en la presencia de Dios. Y dicen, estos son los que han guardado los mandamientos, o sea, la misbot de Hashem, y tienen el testimonio de Yeshua. Estas dos cosas van de la mano. Decía un viejo conocido rabino, a veces hablamos de gracia, 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 y de tanta gracia podemos caer en desgracia. Interpretemos bien la gracia. ¿Qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? Que tú pases hoy el semáforo en rojo y hoy el policía te diga, bueno, después de que tú le presentes podríamos decir, tu oportunidad de defenderte, puede decir que te diga, bueno, esta vez te perdono. Pero no significa que tú todos los días pases el semáforo en rojo. Cuando ya conoces la ley, ya si pasa todos los días el semáforo en rojo, deja de ser gracia y pasa a ser condenación. El Señor nos habló claramente de estas cosas. Por eso, estimado amigo, quiero empezar a tocar una vez por semana. Vamos a estar profundizando las Escrituras, la Torá, la palabra de Dios, tal cual fue escrita en el pueblo hebraico y la cual escucharon los apóstoles. Vuelvo a recordarte, cuando Pablo le dice a Timoteo, tú eres sabio para la Escritura, esto te hará salvo a ti y a los que te escuchen, recordemos que no tenían el Nuevo Testamento. A veces pensamos que ellos iban a la iglesia y tenían el Nuevo Testamento bajo el brazo. No, amigo. En ese momento, el único libro que tenía era la Torá y el Tanaj, en diversos rollos, inclusive el libro de Enoc, los deuterocanónicos. Por eso te recomiendo, la iglesia etíope tiene podríamos decir, una de las Biblias más completas. Y si no, tenemos que acudir a la Biblia de Jerusalén, que es una de las más completitas en lengua española.
Hermano latinoamericano, quien te habla, Néstor Brunelli, desde aquí, desde Italia, para mis hermanos allí en Latinoamérica. Espero que en esta introducción de lo que quiero compartir con ustedes podamos deleitarnos en la voz de la Torá. Como dice David, tu palabra es más dulce que la miel. Hablaba de la Torá, es más dulce que la miel, es lumbrera a mi camino. Salmo 119, te recomiendo que lo leas, es todo un himno a la Torá. Cambia, lamentablemente se ha traducido mal la palabra Torá con ley. Parece algo muy... La palabra Torá es instrucción. Te recomiendo que cuando leas la palabra ley puedas decir Torá, instrucción. Esta es la instrucción, así se lo traduce en el mundo hebraico. Que el Señor nos ayude a comprender esto. Yo no es mi intención de lastimar a nadie ni a ninguna denominación. Mi intención es que todos juntitos podamos acercarnos al Señor como Él lo quiere, porque Él así lo ha dicho. No penséis que he venido a abolir la Torá. Mateo 5. No penséis por un instante o abrogar los profetas, cosa que lamentablemente se ha dicho por mucho tiempo. Estimado amigo, estimada amiga, espero que en este programa sea de bendición. Y hay una cortina musical que quiero compartir con ustedes que es hecha casualmente en su época por dos varones judíos que la habrán escuchado, es muy conocida, ¿no? Y te la voy a dejar de fondo. Habla de que la gente, a veces uno le habla la verdad o le habla de una luz verdadera, pero a veces la gente prefiere la luz de neón o parece que no quieren escuchar y no quieren oír. Que el Señor nos ayude a poder que nuestros oídos se destapen para escuchar la voz de la Torá, Kol HaTorá. Que el Señor nos ayude para poder intentar ser obediente a su palabra y seguir los pasos de los primeros discípulos, que ellos enseñaron Torá tanto para judíos como para gentiles, con diversas obligaciones, porque son diversos pueblos que se unirán en un solo pueblo cuando venga Mesías. Entonces, amigo querido, te deseo todo lo mejor en este día y continuaremos con las parashá semanal, o sea, porción de las escrituras semanales, como lo hace el pueblo de Israel, y juntos aprenderemos aquello maravilloso que tiene Mesías para nosotros a través de su palabra. ¿A qué vino el Mesías? Vino a redimirnos, pero sobre todo a dar la verdadera interpretación de la Torá, para que nosotros podamos comprenderla en su contexto, porque su Torá es luz a los gentiles, luz al mundo y salvación. Que el Señor te bendiga, que el Señor te ayude y que en esta hora podamos disfrutar juntos de esto. Destapa tus oídos espirituales, abre tus ojos espirituales, está atento a la voz del Eterno y el Señor te bendecirá. Que tengas un buen día en esta mañana y que tengas una jornada llena de prosperidad y